Celestial, te damos la gloria, la honra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres grande, maravilloso, porque tú eres quien restaura a tu pueblo, quien limpia a través de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que sea usted, Señor, trayendo salvación a este remanente pequeño que se encuentra aquí en tu casa, Señor. Te pedimos que abra tus oídos, los oídos espirituales, que sea usted, Espíritu Santo, quien selle estos corazones para redención y vida eterna. Padre, perdona nuestros pecados, limpia, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón delante de tu presencia, papá. Vamos a hacer este toque de shofar, Señor, pidiendo de Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús se abran los oídos espirituales de mis hermanos, Señor, de nuestros amigos que se encuentran aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Que podamos compartir tu palabra y que sea tú, el Espíritu Santo de Dios, quien pueda dirigirnos, convencernos de verdad, de pecado y de juicio, Padre Santo. Para los hermanos que nos visitan hoy, el toque de shofar es aviso de los juicios que el Señor vienen a la tierra, ¿verdad? Y se usaba anteriormente para avisar la guerra. Cuando iba a haber una guerra, el atalaya estaba arriba en una parte superior y él avisaba para que el pueblo saliera a combatir, ¿verdad? Y hoy el Señor está permitiendo que ustedes escuchen este shofar, porque un día lo escucharemos de la boca del Señor Jesucristo. Y ese será el día del arrebatamiento de la iglesia. Por eso hoy hacemos esa invitación, que usted pueda recibir al Señor en el corazón y pueda ser salvo. Porque aún muchos niños se van a quedar el día del arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación. Y hoy el Señor es una hermosa oportunidad que el Señor les está dando, que puedan cambiar, ¿verdad? Como el camino que nosotros llevábamos antes a un camino angosto a través de Cristo Jesús. Y usted pueda hacer parte de ese pueblo que entrará en ese remanente. Amén. Anoche mi hija tenía un sueño y decía: mami, yo tuve un sueño que íbamos en el carro y tú ibas así. Y pues de repente se perdió el control, el carro iba haciendo así, haciendo así, haciendo así. Y nosotros nos chocamos con un carro, pero no hubo accidente como tal, porque el carro no se alcanzó a tocar con el otro. Y delante del carro salió una luz, una línea derecha así. Y yo decía: bueno, Señor, no entendí el sueño, pero reprendemos todo espíritu inmundo de accidente y bueno, Señor, que sea usted permitiéndonos entender. Mi hija entró a la oración, entró a orar, y en medio de la oración ella recibe la revelación del sueño y dice: mami, ya el Señor me dio la revelación del sueño. Santiago, tú y yo llevábamos una vida descarriada y nosotros nos encontramos con el Señor y Él no permitió que nuestra vida fuera destruida, sino que nos trajo a salvación. Y así nos gozamos, porque así dice la Escritura. La Escritura dice que algunos tropezarán con la piedra para salvación, pero otros las piedras les caerá encima. Entonces hoy es una oportunidad para todos nosotros estar a cuentas con el Señor, que sus ojos puedan ver lo santo, que su cuerpo pueda tocar lo santo y que usted pueda estar en la presencia del Señor. Amén. Y al pastor se le fue entregado el capítulo 7 de Mateo, y anoche yo, mientras dormía, el Señor me decía: todo árbol que no dé fruto será cortado. Y yo decía: Señor, pero eso se lo dijiste al pastor ayer. El Señor quiere nuevamente, amado hermano, porque ha sido varias veces,
que el Señor nos entrega este mensaje. Todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado. Amén. ¿Y dónde va a ser cortado? Pues va a ser cortado, arrojado al fuego, que significa el infierno. Recuerden ahorita, mientras la oración, el hermano Luis nos contaba una visión que había tenido descendiendo a la tierra, y eran muchas almas las que están sufriendo en ese lugar, ¿sí? En el lugar de tormento, en el infierno. Y ahí hay muchos niños también, niños que están en la pornografía, en la masturbación, niños que están en abuso sexual. Amén, hoy, ¿sí? Entonces por eso hoy el Señor quiere que nosotros entendamos y respondamos la siguiente pregunta: ¿somos árbol que da buen fruto o somos un mal fruto? Porque aquel que esté dando mal fruto va a ser cortado y echado al fuego. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, del verso 15 al 20. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué es un espino, amado hermano? Es un árbol todo seco, no tiene buen fruto. Y mientras los higos son los frutos que usted puede cosechar. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces nosotros podemos ver el fruto que se está produciendo en un árbol. Cuando usted ve a una persona y a esa persona usted le dice, bueno, usted le ve ciertos comportamientos, usted dice, tiene mal fruto. Pero si usted ve a un niño que se comporta bien, que es decente, que no dice malas palabras, que no practica la masturbación, la pornografía y muchas cosas que le desagradan al Señor, produce buenos frutos. Amén. Pero cuando vemos una persona que está en adulterio, en alcoholismo, en drogadicción, en homosexualismo, en lesbianismo, son los frutos del pecado, ¿verdad? Y nosotros cuando estábamos en el mundo practicábamos todo eso. Pero un día por su misericordia, porque todos somos pecadores, el Señor nos sacó de todo eso, ¿verdad? Y hoy podemos producir frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Dice el capítulo de Juan 15, del 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Nosotros solamente podemos producir frutos buenos si estamos pegados a la vid, que es Jesucristo. Pero si nosotros, que somos los sarmientos, las ramas, nos separamos, si usted va a un árbol de uvas y corta un sarmiento, corta una ramita, ¿qué pasa con ese fruto? Seca. Esa rama se seca, ese fruto se seca. Así somos nosotros. Separados del Señor no podemos hacer nada. En lo absoluto podemos hacer nada. Amén. Entonces, usted tiene que estar pegado a Dios para poder producir buenos frutos. Porque ahorita vamos a mirar cuáles son los frutos buenos. Pero cuando estamos separados de Dios, producimos malos frutos. Tenemos malas cosas tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y eso lo ejecutamos todo el día. Amén. Dice Mateo 12, del verso 33 al 37. O haced bueno el árbol, o bueno su fruto. O haced malo el árbol, y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Nosotros vamos a pensar y vamos a sacar por nuestra boca
todo lo que está en nuestro corazón. Amén. Si nosotros en el corazón tenemos cosas malas, siempre nuestro pensamiento y nuestro comportamiento y nuestras palabras van a ser cosas malas. Pero si en nuestro corazón tenemos cosas buenas, en nuestras palabras, comportamiento y pensamiento va a estar lo bueno. Es una palabra en Mateo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale por su boca. Amén. En ese momento los fariseos le decían a Jesús, pero tus siervos, tus discípulos comen con las manos sucias. Y Jesús le decía, no han entendido. Lo que ensucia al hombre no es lo que come, sino lo que sale por su boca. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo algo o estoy siendo con un mal comportamiento a través de mi boca, pues eso es lo que yo tengo acá. Y es la expresión de mi corazón. Amén. Lo que yo voy a pronunciar por mi boca. Pero dice Mateo 3:10, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La palabra de Dios nos asimila a nosotros con los árboles. Amén. Y aquí dice que el hacha está puesta a la raíz. Ustedes saben cuando un árbol se secó, un árbol grandote, bien sea de mango, pero ya está seco o le cayó una plaga, ¿verdad? No va a producir buenos frutos porque está enfermo. ¿Qué hace? Uno lo corta. Entonces el Señor tiene puesta el hacha a la raíz de nuestros pies. Espiritualmente representa nuestra vida espiritual. Y toda aquella persona que no esté bien delante del Señor va a ser cortado y echado al fuego. Por eso hoy usted y yo tenemos que entrar a rendir cuentas a nuestro Dios. ¿Cómo estamos en la presencia del Señor? ¿Vamos a ser de ese árbol que va a ser cortado y va a descender al infierno? ¿O vamos a ser de ese árbol que tendrá muchos frutos buenos? Amén. Amén. Mateo 21:19 dice, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Aquí el Señor pasaba y veía una higuera que tenía que tener frutos para ese momento, pero no había frutos. Usted y yo, hoy, a fecha 24 de septiembre del 2023, ya tenemos que habernos convertido y tener frutos dignos de arrepentimiento. Amén, aleluya. Porque si no, seremos cortados y echados al fuego. A este momento el Señor le está llamando a usted, porque no es casualidad que usted haya venido a escuchar esta palabra. Y no es una palabra que se nos ocurrió entregar hoy. Es una palabra por revelación que el Señor quiere que usted escuche. Vamos a entrar en arrepentimiento genuino porque el tiempo de la gracia está por terminar. Y una vez se cierre esa puerta, amado hermano, ya no habrá tiempo para que usted se arrepienta. Cuando los juicios comiencen a caer, ¿se acuerdan el COVID? ¿Verdad? Ahí estaba todo el mundo, Señor, perdóname, Padre, trae, Señor, sáname, Padre, yo te prometo. Y uno muriendo allá y el otro ya no respiraba allá y el vecino se murió y el otro, ay, Señor, y yo, como decía un amigo, bueno, ya murió, el Señor lo llevó a su presencia, pero él parecía un caballo galopando. Así estaban en UCI, ahí buscaban al Señor. ¿Cuántos niños no murieron por ese juicio, verdad? Pero como estamos en el tiempo que Cristo va a venir, lo creamos o no lo creamos, pero así como sale en las películas lo veremos, gobernar, a diferencia, va a gobernar en la tierra. Vamos a ver que no será una pandemia, no serán 2, no serán 3, serán muchas en medio de la tierra, en medio de terremotos y en medio de hambruna, ¿verdad? Guerras. Son 4 juicios grandes, temibles y terribles que el Señor traerá a la tierra. Pero como el incrédulo dice, que va, eso es mentira. Tenemos que estar otra vez encerrados. Y otra vez estar enfermos. Y otra vez tal vez morir. Y ahí en ese momento a muchos se les acabará el tiempo de la gracia. Entonces dirán, era verdad lo que decían los aleluya. Amén. Nosotros no tenemos que esperar. Porque así como vemos redes sociales, seguramente se dan cuenta de los virus que están. No son 1, 2, 3. Son muchos que están azotando el mundo entero. Pero usted necesita que eso llegue a Colombia para usted creer y decir, Señor, me arrepiento. El problema es, como yo conocí un familiar en el COVID, quedó así, estaba a punto de morir, buscó al Señor, alababa al Señor, confesó sus pecados, así, flaquito.
Nada más hizo el Señor sanarlo y se puso peor que como estaba. ¿Por qué, amado hermano? Porque no hay convencimiento de pecado. Entonces el Señor va a volver a traer juicio a esta tierra y vamos a ver morir muchos, entre otros, niños. ¿Por qué? Usted dirá, pero el niño, ¿qué tiene que ver? Claro, lo que pasa es que al no leer la Escritura no nos damos cuenta que somos eternos. Usted y yo somos eternos, ¿verdad? Y el Señor va a llevarse a muchos niños porque se acerca la gran tribulación y ellos pertenecen al reino de los cielos. Y en la gran tribulación los padres se comerán a los hijos, dice la palabra. No los va a dejar aquí a sufrir. Lo que sí van a sufrir van a ser muchos padres cuando vean morir a sus hijos. Amén. Porque en la carne a nosotros no nos duele la pérdida de un ser querido. Pero ellos van a ir en su gran mayoría a la presencia del Señor. Amén. Entonces dice Marcos capítulo 4, versos 3 al 9. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, se la comieron. Otra parte cayó al pedregal, donde no tenía mucha tierra. Enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó. Y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayó en buena tierra, crecieron y desarrollaron, dieron fruto. Y produjeron unas a 30, otras a 60, otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es ese fruto, amado hermano, bueno? El que cae en buena tierra. Usted tiene que ser una buena tierra para que el Espíritu Santo produzca fruto en su vida. Pero la mala tierra siempre va a rechazar el mensaje del Señor, ¿verdad? Entonces hoy nuestra invitación es que usted venga en arrepentimiento delante del Señor y reciba a Cristo, porque se acercan esos grandes juicios. No espere, amado hermano, que estemos como Turquía, que estemos como Libia, que hoy el mar está devolviendo los cadáveres. Más de 20.000 muertos la semana pasada, antes pasada. Porque todo va a acontecer en todos los lugares. Y el Señor nos está avisando, por misericordia. Por misericordia. Porque hoy no se predica la verdad. Hoy hay muchos pastores mentirosos, fraudulentos. Y no quieren predicar la palabra, quieren predicar de su propio corazón. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 3, verso 9. Y también el hacha, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, ya está puesta la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Lo mismo que dice Mateo. Ahora, usted quiere tener buen fruto, tenga los frutos del Espíritu Santo. Usted quiere saber, bueno, pero ¿cuáles son esos frutos que yo tengo que producir? Cuando usted se aparta del pecado, hermano, hermana, usted produce frutos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5 del 22 al 24? Mas el fruto del Espíritu es amor, Amén, aleluya. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Todos esos son los frutos que el Señor va a revisar si nosotros tenemos. Pero cuando nosotros estamos en pecado, nos cojea la pata. Nosotros dejamos entrar la ira, llega el odio, entonces no hay amor. Nosotros dejamos entrar la contienda, llega el odio, entonces no hay amor. Nosotros dejamos entrar la falta del control y el dominio propio, llega la impaciencia, entonces no hay paciencia, ¿verdad? Nosotros dejamos entrar la lascivia, el deseo sexual pecaminoso, entonces entra la infidelidad. No hay fidelidad, ni hay templanza, porque usted no va a tener control sobre sus emociones. Amén. Entonces, usted tiene que pedirle al Señor que le dé dominio propio en sus emociones, que usted pueda ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice Jeremías 17 del verso 7 al 8, para que podamos ver que somos comparados como un árbol. Por eso nosotros, el Señor va a revisar si tenemos fruto. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes,
En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Si usted es un árbol verde plantado, es porque va a estar junto a aguas, el Señor lo va a sostener y todo el tiempo va a producir frutos. Todo el tiempo usted va a estar perdonando, todo el tiempo usted va a estar dando amor, todo el tiempo usted va a ser paciente, todo el tiempo va a ser fiel, todo el tiempo usted va a ser manso, todo el tiempo va a estar lleno de gozo. Dice que en medio de la sequía no va a tener sed ese árbol. Y en medio de la angustia, él no va a estar angustiado. ¿Por qué? Porque va a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando hay sequía no hay alimentos, y eso es lo que se acerca a uno de los 4 juicios al Señor, es la hambruna mundial. Entonces, como usted va a ser dirigido por el Espíritu Santo, usted va a tener alimento. Nosotros, amados hermanos, guardamos agua y guardamos alimento, y la gente cree que nos hemos vuelto locos, pero es un poquito remanente el que ha despertado en el mundo, no somos los únicos, ¿verdad? Nosotros salimos a predicar de lunes a jueves y recogemos botellas reciclables. Imagínense, yo en mi casa tengo una piscina. Se podrán imaginar cómo me dicen en mi casa que me chiflé. Pero cuando ellos vean moverse la tierra como un borracho y la mitad de Colombia destruida, porque el Señor ha hablado al respecto y el terremoto viene desde el norte, y la señal fue el sismo que ocurrió en Bogotá, que la chica se tiró de un 8º piso. Pero tenemos que sentirlo debajo de nuestros pies, porque la costa no siente los terremotos. Entonces dice, eso no pasa. Pero si usted va a Bucaramanga, tiembla 20 veces o más al día. Entonces dice, no, eso es normal. El ser humano tiene mucha dureza en el corazón, y por eso no escucha la voz de Dios que te está llamando que salgas del pecado. Amén. Así que, hermanos y amigos que nos escuchan, escojan el camino de la vida, que es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Eso dice Proverbios capítulo 15, verso 24. Amén. Yo quiero contarles un sueño que está ahí al final de la hojita. Anoche que el Señor me exhortaba nuevamente a que diéramos la palabra que sin frutos seremos cortados. Y era que yo veía un plantado como de pimentón, pues eran maticas así pequeñitas, muchas maticas pequeñitas. Y en esas maticas pequeñitas llegaron muchas hormigas a comerse las maticas. Y yo escuchaba la voz que me decía, son hijos de Dios. Y en mi espíritu se me dio el entendimiento para entender que viene una plaga mortal para los niños. Y el Señor los va a recoger. ¿Usted cuál es el compromiso que tiene como papá? Tiene que apartarse del pecado y hacer que ese arrepentimiento sea de verdad delante del Señor, y ungir a sus hijos con aceite. Unja a sus hijos con aceite en el nombre de Jesús. Y busque al Señor. No esperen a que esto sea una realidad para que diga, era verdad. Porque hoy el enemigo se ha encargado a través de los pastores falsos, ¿verdad? Que predican prosperidad, todo es el dinero. ¿Para qué? Para que el pueblo esté distraído. Y cuando llegue el juicio del Señor, muchos caigan allí. Así que recordemos siempre que cada uno de nuestros pensamientos son examinados por el Señor. El Señor conoce nuestra condición espiritual. Por eso hoy el Señor lo está llamando. Y pronto será el toque de la trompeta de juicio, sobre todas las naciones. No será sobre una parte de la tierra, sino todas las naciones. Amén. Padre amado, te damos la gloria, Señor, la honra. Gracias por tu mensaje, papá. Te pedimos que sea usted tomando el control, Señor, de esta palabra que hemos entregado en su nombre. Padre, que sea usted teniendo misericordia de este remanente que está escuchando, que usted pueda perdonar sus pecados, que usted pueda convencerlo a través del Espíritu Santo de verdad, de pecado y de juicio. Gloria a Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén.